Desde los orígenes al presente, las neurociencias de la conducta, un viaje que no se detiene. Esta línea de tiempo es una selección subjetiva de algunos hechos importantes en la historia de las neurociencias. Empecemos con el papiro de Edwin Smith. Se le da este nombre ya que fue la persona que lo compró de un mercader en Egipto y trató de traducirlo en primera instancia. Es un papiro muy importante que data del siglo XVII a.C. y es la primera evidencia escrita específica conocida hasta el momento acerca de cirugías. También hay aspectos neuroquirúrgicos muy interesantes, como por ejemplo que por primera vez allí se describen el cerebro, las circunvolaciones cerebrales, sus pulsaciones, las meninges, el líquido cefalorraquídeo y las suturas craneanas. En Grecia, que fue cuna de grandes filósofos, la creencia general era aquella con la que concordaba Aristóteles acerca de que el corazón era el centro de los procesos mentales. Esto es bastante antiguo, inclusive antes de Aristóteles, debido a que su movimiento es necesario para la vida. Además, como lo podemos comprobar hoy en día, cuando sentimos emociones, hacen que el corazón lata más fuerte. Por eso, muchas culturas antiguas, como los indios, los chinos, consideraban el corazón el origen de los pensamientos y las emociones, igual que los antiguos griegos. Aristóteles inclusive dijo que el cerebro solo servía para enfriar las pasiones del corazón. Para Aristóteles, el cerebro era un tipo de radiador que recibía la sangre del corazón y la enfriaba para que continuara su camino. Hipócrates, en cambio, siendo griego también, quien habló de la epilepsia y la determinó como un mal funcionamiento del cerebro, decía que el cerebro era el que estaba envuelto en las sensaciones y el origen de la inteligencia, igual que Platón, quien enseñó en Atenas y creía que el cerebro era el origen de los procesos mentales. Sin embargo, la visión aristotélica era la más común y la que perduró mucho tiempo en la mayoría de los griegos. Años después, Galeno, quien vivió del año 130 al 200 después de Cristo, estudió el sistema nervioso, lo que ahora llamaríamos neurociencias. Lo que él hizo fue diseccionar y estudiar cerebros de vacas, ovejas, cerdos, gatos, perros, comadrejas, monos y simios, entre otros animales, analizarlos, estudiarlos, compararlos. Y él claramente, mencionando a Aristóteles, dijo que el papel que éste había explicado, le había otorgado al cerebro, era completamente absurdo, ya que si fuese así, la naturaleza no habría colocado el encéfalo tan lejos del corazón y no le habría unido las fuentes de todos los sentidos, o sea, los nervios sensoriales. Vamos ahora mucho más adelante, avanzamos al año 1525 a 1586, que fue la época en la que vivió Arcangelo Piccolomini, un anatomista italiano que fue médico personal de varios papas y que en el año de 1586 publicó un tratado anatómico. En su libro fue el primero en describir y diferenciar la sustancia blanca del cerebro de la sustancia gris de la corteza cerebral. Sus observaciones llevaron a que otras personas continuaran estudiando la corteza y avanzando más en el conocimiento con respecto a este tema. Llegamos a un nombre conocido para muchos, el de Luigi Galvani, quien describió la actividad eléctrica del sistema nervioso. Fue el descubridor de esa actividad eléctrica y lo hizo estudiando el efecto de la electricidad en las ranas al aplicarle electricidad y ver qué sucedía. Lo interesante y lo importante de lo que hizo Galvani fue el primero en mencionar, en crear la hipótesis de que los tejidos animales tenían una electricidad interna que estaba envuelta en procesos físicos básicos como las conducciones nerviosas y las contracciones musculares. En su momento, esto iba en contra de las creencias de la mayoría de los científicos, quienes mencionaban que los animales se movían gracias a los espíritus animales, que eran como unos fluidos misteriosos que hacían que estos animales se movieran. En 1791, Galvani formuló el modelo de fisiología neuromuscular al tocar un nervio y un músculo de una rana
con dos metales diferentes, como bronce y hierro, y luego conectar los metales entre sí, pudo comprobar cómo el músculo se contraía. Con eso entonces dio inicio o fue la base de una nueva ciencia conocida como la electrofisiología. Una de las figuras más importantes en el desarrollo de la fisiología experimental fue Johannes Müller, un fisiólogo alemán, quien usó técnicas de experimentación en la fisiología. Anteriormente, la mayoría de científicos lo que hacían era observar comportamientos, observar los animales, diseccionarlos y observar. Pero él dijo que era necesario para poder avanzar en la ciencia y en el entendimiento del cuerpo hacer experimentos, por ejemplo, removiendo órganos de animales y mirando qué pasaba cuando se removían esos órganos y se ponían en químicos. ¿Qué hacían los químicos con esos órganos? ¿Qué sucedía? ¿Cómo respondía el órgano a diversos estímulos o a diversas agresiones? Su estudio o su contribución más importante fue la doctrina de la energía nerviosa específica. Lo que hizo fue Müller darse cuenta de que el mensaje básico era igual para todos los nervios, que era un impulso eléctrico, pero que a pesar de que era el mismo mensaje, nosotros lo recibíamos de forma diferente. Ejemplo, cuando el mensaje eléctrico de los nervios llega a través del nervio óptico, llega al cerebro, produce la sensación de una imagen. Cuando la electricidad a través del nervio auditorio llega al cerebro, produce la sensación de sonido. Entonces la gran pregunta era cómo puede ser que del mismo mensaje lleguen diferentes sensaciones. Entonces él empezó a plantear que habían diferentes canales y que el cerebro recibía, dependiendo su área del cerebro, recibía mensajes diferentes y las interpretaba de una manera diferente. Esa doctrina de las energías nerviosas específicas ha sido muy importante, con una gran influencia, o tuvo una gran influencia, ha tenido en la fisiología, la psicología y la filosofía de la percepción. Esa doctrina lo que dice básicamente es que lo que percibimos en primer lugar es la actividad de nuestros nervios y no las propiedades del mundo exterior. En 1824, Pierre Florence empezó a utilizar y explicó la ablación para estudiar el comportamiento. Lo que hacía Florence era remover pequeñas partes del cerebro de los animales y observar cómo seguían actuando después de removerles esa parte del cerebro. Entonces lo que le quitaba un pedazo del cerebro, un pedacito, y luego miraba que el animal que no podía hacer ya más, si le afectaba en sus sonidos, en su movimiento, etc. Y de ahí él podía entonces darse cuenta qué parte del cerebro controlaba qué función del cuerpo del animal. Entonces él dijo que había descubierto por varias pruebas las regiones del cerebro que controlaban el ritmo cardíaco, la respiración, los movimientos voluntarios y los reflejos visuales y auditorios. Llegamos a Paul Broca, un cirujano francés, quien un poco utilizando el mismo concepto de ablación estudió el cerebro humano, pero la diferencia es que él no le quitaba partes a una persona viva del cerebro, pero lo que sí hacía era como separar el cerebro por partes, por zonas. Entonces, él estudiaba a personas que ya habían muerto y que habían tenido algún daño cerebral o que habían tenido algún mal funcionamiento en vida y analizar bien su cerebro, examinarlo muy bien para encontrar zonas dañadas o zonas con lesiones y poder asociarlas con esa función. Especialmente lo que más estudió fue el tema del habla, personas con dificultades para hablar y buscar qué zonas del cerebro entonces estaban afectadas. Él concluyó que una parte del córtex cerebral, en la parte frontal del lado izquierdo, realiza funciones necesarias para el habla y a esta zona se le conoce como el área de Broca en honor a su nombre, a su descubrimiento. Uno de sus pacientes y de las comprobaciones más importantes que tuvo de esta teoría se dio con uno de los trabajadores del hospital que trabajó en el hospital por 21 años como conserje hasta que murió en el 17 de abril de 1861. Él también fue paciente del hospital porque empezó a desarrollar un problema muy grave de habla, no podía hablar bien, hasta el punto llegó a perder su habla que solamente podía decir la palabra tan. Únicamente lo decía con diferentes sonidos, diferentes entonaciones, como haciendo diferentes acentuaciones también, pero solamente decía tan, 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 tan. Se dieron cuenta, o Paul Broca, estudiándolo en vida, a través de test, obviamente, no a través de cirugía, él se dio cuenta que él entendía que parte de su inteligencia estaba intacta, que funcionaba, que él podía entender cuando se le hacían señas, que él podía comunicarse de alguna manera por señas, pero que no lograba
hablar más que la palabra tan. Además de eso, mostraba parálisis en el brazo y la pierna derecho. Al morir este paciente, LeBourne, Paul Broca entonces examinó su cerebro y encontró, como vemos en la imagen, un daño, una lesión muy importante en la tercera circunvolución frontal en el cerebro. Era un quiste que había dañado esa zona del cerebro y ese fue como el paciente que le llevó a estar seguro de su teoría y a presentarla a la sociedad científica, mencionando que esta área definitivamente era la área del lenguaje. En el año de 1870, el fisiólogo alemán Gustav Frisch y Eduard Hitzig usaron estimulación eléctrica para entender la fisiología del cerebro. Lo que hicieron fue aplicarle corrientes eléctricas muy pequeñas, muy débiles, a partes expuestas del cerebro de los perros. Hacían una cirugía, dejaban una parte del cerebro expuesto y estimulaban con pequeñas descargas eléctricas, observando entonces qué pasaba. Encontraron que al estimular diferentes partes del cerebro causaban contracción de ciertos músculos en el lado opuesto del cuerpo. Lo que más estudiaron ellos y esas zonas que ellos encontraron que podían generar movimiento, hoy en día se conocen como el córtex motor primario. Año de 1850, Helmholtz fue el primer científico en tratar de medir la velocidad de conducción a través de los nervios. Antes de él se creía que la conducción por los nervios del cuerpo era igual a lo que pasa cuando hay conducción eléctrica en un cable y que las señales a través de los nervios viajaban aproximadamente a la velocidad de la luz. Pero Helmholtz, quien fue el primero en tratar de medirlo y se acercó a esa medición, encontró que esa conducción neural era mucho más lenta y la velocidad era de 90 pies por segundo. De ahí entonces empezó también a analizar y a pensar que la conducción nerviosa no era simplemente conducción eléctrica, sino que había algo más ahí. En 1875, Richard Caton es el primero en poder grabar la actividad eléctrica del cerebro, poderla medir y poder tener un registro de esa medición. Lo que él hizo fue tomar señales de la superficie del cerebro expuesto de animales a través de un espejo unido a las bobinas de un galvanómetro. Se llamaba ese aparato el galvanómetro reflector. Y con eso él pudo amplificar esas señales pequeñas que llegaban del cerebro, reflejando un punto de luz y podían medir microamperios de electricidad. Eso resultado lo publicó en 1875 y fue la primera medición que se dio a nivel de esa actividad eléctrica del cerebro. Como dato curioso, en el año de 1887, Caton hizo una demostración en el 9º Congreso Médico Internacional en Washington, D.C., y él lo que hizo fue conectar el aparato al cerebro del animal, frente de muchos científicos, y poner luz para que el animal viera luz y luego apagarla y medir lo que pasaba, las variaciones en la electricidad del cerebro cuando hacía eso. E inclusive detectó variaciones negativas en la actividad eléctrica. Lo curioso de este experimento fue que él tuvo que usar fuego para poder que el animal viera la luz y luego apagarla, porque la electricidad, aunque ya existía, no estaba muy distribuida todavía a nivel mundial. También descubrió que la actividad eléctrica en el cerebro, en el caso de la visión, ocurre en el lado opuesto del ojo. Entonces la actividad recibida por el ojo izquierdo activa la zona derecha del cerebro y la actividad recibida por el ojo derecho activa la zona izquierda. En la neurociencia contemporánea, ya llegando a nuestro tiempo un poco más cercano, una de las figuras más importantes es el médico español Santiago Ramón y Cajal, quien propuso en el año de 1888 la doctrina de la neurona. Para Ramón y Cajal, las neuronas eran células independientes y las unidades funcionales del sistema nervioso. Y él fue el que definió o determinó y planteó la teoría de que eran separadas, de que no estaban conectadas físicamente, y lo probó a través de técnicas de tinción, tomando muestras de cerebro, tiñéndolas con una técnica especial que fue desarrollada por Golgi y luego en el microscopio pudiendo observarlas. Era también un gran dibujante, le gustaba mucho dibujar y por eso hay una gran cantidad de dibujos neuronales que se tienen hoy en día de esos primeros experimentos hechos por la mano del mismo Ramón y Cajal. Otra persona muy importante en este proceso de desarrollo fue Charles Sherrington. Sherrington fue la persona que acuñó el término sinapsis y empezó a estudiar las propiedades funcionales de esta relación entre neurona y sus efectos sobre el impulso nervioso. Entonces,
Muy importante es que él descubrió que algunas neuronas cumplen el papel excitatorio y otras un papel inhibitorio. En 1897 explicó la coordinación de los reflejos espinales inhibidores y excitomotores y su inervación recíproca. En 1904 acuñó el concepto de la vía común para referirse a la coordinación de las funciones nerviosas y 2 años más tarde diferenció los receptores profundos, propioceptores, de los receptores superficiales de la piel. Todo eso lo llevó a elaborar la obra, el libro The Integrative Action of the Nervous System en 1906, y a partir de allí, esa integración celular se convierte en un elemento de gran importancia y aceptado en las neurociencias. Año de 1919, Walter Dandy introduce el encefalógrafo de aire, también llamado ventriculografía. Lo que se dio cuenta Dandy era que en esa época se hacía era que se tomaban rayos X y era pues complicado medir el cerebro. Y él probó diferentes maneras de mirar cómo podía medir el cerebro. Empezó a hacer experimentos con animales, inyectándoles diferentes químicos a ver si hacían como un medio de contraste, lo que se conoce hoy en día como medio de contraste, pero todos los animales se morían porque los químicos eran demasiado fuertes. Y entonces pensando, se le ocurrió que cuando se hacían rayos X, digamos, del sistema digestivo de los intestinos y habían gases, eso permitía ver mejor. Entonces se le ocurrió poder medir el cerebro a través de ingresar pequeñas cantidades de aire en el cerebro y luego tomar los rayos X. Lo que se hizo en este caso fue que se empezó a hacer con niños que tenían hidrocefalia y se les aplicaba esta técnica para poder tener mediciones y se pudo empezar a tomar algunas mediciones muy interesantes del cerebro. Él dijo, inclusive en los pocos casos reportados, la ventriculografía ha probado ser de gran valor, porque es la primera vez que tenemos un medio de diagnóstico interno para poder ver la hidrocefalia en estados iniciales, antes de que una gran cantidad de destrucción cortical haya ocurrido. Entonces, fue muy importante porque fue, digamos, el primer estudio cerebral de diagnóstico interno. Hasta entonces, como se menciona en los libros de historia, la localización de los tumores cerebrales se basaba en método de prueba y error. Se hacían la cirugía y se miraba a ver dónde se encontraba o si se veía algo. Inclusive se hacían craneotomías exploratorias y ya después de este descubrimiento, de este invento de Dandy, este diagnóstico y localización mejoraron muchísimo, fue más preciso y se mejoró en la neurocirugía. En el año de 1947 se celebra un encuentro internacional de expertos en electroencefalografía en Londres y se crea la Federación Internacional de Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica. 10 años después, en el año 1958 en Moscú, se creó una organización internacional que representa a los investigadores del cerebro alrededor del mundo. Esa se llegó a llamar IBRO o International Brain Research Organization. Fundó oficialmente en 1961 y su objetivo es poder generar comunicación, apoyo, trabajo conjunto entre los neurocientíficos de todo el mundo. Eso es muy importante porque lo que se logra con esto es compartir conocimiento y que investigadores jóvenes en países en vía de desarrollo puedan obtener ayuda, conocimiento e influencia de los países más desarrollados en el campo de las neurociencias. 1971, Godfrey Hounsfield desarrolla la tomografía computarizada de rayos X. Como ya hemos mencionado antes, siempre lo que se usaba para diagnosticar eran los rayos X, pero tenía muchas limitaciones. No se veía muy bien, era muy difícil que se pudiera ver el cerebro y toda la información que había allí porque era un objeto muy complejo en 3 dimensiones, está el hueso que lo protege, hay estructuras superpuestas, es muy denso. Entonces eso hacía que fueran de muy mala calidad las imágenes y lo que se lograba ver era poco. Por lo cual, entonces, Godfrey Hounsfield introduce un cambio y puede medir la atenuación o absorción de rayos de luz pasando a través de diferentes partes del cuerpo desde diferentes ángulos. Eso lo logró con esa tomografía computarizada. Esas mediciones entonces hacen que, al tomar diferentes medidas de diferentes lugares, de diferentes ángulos, como lo mencionamos, pueda extraer esa información y un computador pueda reconstruir las imágenes y crear una sola imagen con toda esa información que se recopila. Fue un cambio grandísimo, impresionante. Podemos ver en la fotografía él mismo en su primer prototipo que diseñó y la primera tomografía computarizada de rayos X que se tomó también. Ahí está la imagen
Y esa imagen, aunque hoy en día nos parezca algo que no es muy claro, en su época era un cambio enorme y era realmente un avance impresionante en cuanto a la visualización y diagnóstico del cerebro. Y llegamos a nuestros tiempos modernos porque en el año de 1996 Giacomo Rizzolatti, este científico y su equipo, describió las neuronas espejos en el área F5 del córtex premotor del mono. Esto fue una revolución en el mundo de la neurociencia porque nos ayuda a entender mejor cómo comprendemos a los demás. La empatía, sentir el dolor de otras personas, el sentimiento ajeno o por qué la risa se contagia. Todas estas preguntas o estas cuestiones encontraron una explicación en esta teoría de las neuronas espejo, porque estas neuronas permiten sentir como propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás. Esto tiene mucha importancia porque estas neuronas son el medio de las relaciones entre personas y en la sociedad, lo cual nos ayuda primero a aprender por imitación, que es fundamental y ha sido fundamental para el ser humano, también la empatía y a ayudar a preservar la raza al tener esa empatía por otros y por el sufrimiento ajeno. Lo interesante es que esto se descubrió de una manera un poco con serendipia, de una manera un poco accidental, en la cual ellos estaban estudiando el cerebro de monos y de pronto, mientras el mono estaba conectado todavía a los equipos para medir sus respuestas cerebrales, vieron como un científico estaba comiéndose un banano y él se empezó a activar la zona del cerebro del mono que tenía que ver con esa acción de comer o de mover la mano para coger la comida. Y entonces empezaron a hacer varias pruebas y a comprobar que las mismas neuronas se activaban en el mismo grupo cuando el mono comía que cuando el mono veía a otro mono hacerlo o a una persona. Y esa fue, digamos, la forma en que se llegó a ese descubrimiento y como progresivamente pues, se fueron haciendo más y más pruebas para entender mucho mejor las neuronas espejos. Así llegamos entonces al final de esta pequeñísima revisión y así llegamos pues al final de esta pequeñísima revisión de ese tema tan interesante y apasionante como son las neurociencias del comportamiento.